Vamos a estudiar la carta a los Filipenses. La escribió Pablo en el año 61 después de Cristo. Como habíamos hablado en la clase pasada, esta carta hace parte de las cartas llamadas de la cautividad. ¿Por qué? Porque Pablo se encontraba en la cárcel cuando las escribió. Al igual que las de Colosenses, Filipenses. ¿Cuál más? Efesios. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia que se encontraba en Filipos. Filipos fue la ciudad que Pablo visitó en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero de Pablo, funda esta iglesia en la ciudad de Filipos y la visita posteriormente en su tercer viaje misionero. Es una iglesia 100% hija del apóstol Pablo. Son personas que Pablo estimaba demasiado y ellos estimaban mucho y estaban muy pendientes ¿de quién? De Pablo. De esta ciudad era Epafrodito. Aquí vamos a leer sobre quién era Epafrodito. Quizás uno escucha mucho de Timoteo, de Tito, pero de Epafrodito poco, ¿verdad? Nunca lo habían escuchado. Bueno, Epafrodito era la persona que se encargaba de las necesidades prácticamente del apóstol. Era su asistente personal. ¿Sí? Asistente personal. En cambio, Timoteo era como su sucesor, correcto. Era un tema más, con Timoteo el tema era más espiritual. Era más el sucesor, era más la persona que Pablo enviaba como evangelista, como a reforzar las iglesias. Epafrodito era ese que estaba pendiente de qué le faltaba al maestro. ¿Sí? Si se le habían roto los zapatos, el calzado, si se le había soltado una costura, si le tenía algún dolor, lo atendía. Era la persona que estaba ahí al lado asistiéndole, ayudándole en cuanto a sus necesidades. Entonces aquí se refiere mucho a Epafrodito, a Timoteo, a Evodia, a Síntique. Entonces, ¿dónde quedaba la ciudad de Filipo? Dice que quedaba a 18 kilómetros del mar Egeo. Y era una ciudad muy importante por cuanto los romanos lo tenían como un bastión, como un fuerte. Era la ciudad que defendía al imperio romano en esa área, en la parte norte. ¿Sí? Eso es como Asia Menor, en la parte norte. Entonces era una ciudad importante para los romanos y a su vez comenzó esta iglesia también a florecer. Es importante mirar, y lo habíamos hablado también, el motivo por el cual Pablo escribe las cartas. Allí vamos a ver el sentido de todo. Como cuando usted escribe una carta, no es lo mismo una carta despidiendo a alguien a una carta de amor. No es lo mismo la carta de 1 Corintios donde Pablo los exhorta porque había un pecado en la iglesia y había división, a una carta como la de Filipenses, que es una carta de agradecimiento. ¿Por qué es una carta de agradecimiento? Presten atención. Dejen que las personas vengan, pero vamos a prestar atención a la palabra. ¿Por qué es una carta de agradecimiento? Porque Pablo está encarcelado. Lo tiene encarcelado Nerón. Pablo está cerca a su muerte. Sin embargo, la iglesia de los filipenses, que fue una iglesia parida por Pablo, siempre veló por sus necesidades y siempre le colaboraba económicamente. El resumen y la motivación de la carta de Pablo a los filipenses fue prácticamente una carta de agradecimiento.
Fue una carta de agradecimiento porque él siempre contaba con ellos económicamente, aun cuando muchos lo habían abandonado, y ahora, cuando más lo necesitaba, ellos estaban allí. Ese es el motivo. Entonces, raro que aquí veas una exhortación como la de 1 Corintios, la de los Gálatas, cuando se fueron a la ley, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Entonces es una carta pequeña, vamos a leerla, ¿no? Vamos a ver pasajes muy reconocidos, como para mí vivir, ¿qué es? Cristo, y el morir es ganancia. Como he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, dice la traducción viviente. O cuando dice, me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y nos trata como ciudadanos del cielo. En el versículo 20 del capítulo 3 habla de una ciudadanía celestial en todos los que son hijos de la fe. Entonces, vamos a comenzar. Ya teniendo en cuenta que Pablo está encarcelado y es una iglesia la cual ama, vamos a leer. Dice el capítulo 1, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús venga. Mire la palabra que Pablo les está declarando. Cómo de entrada le está diciendo que fueron colaboradores con la buena noticia, con la evangelización. Aquí se refería a eso, a llevar la buena nueva. La traducción viviente habla de buena noticia. Versículo 7. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Mire lo que Pablo les escribe. Que a ninguno, si vemos las otras cartas, Pablo no les escribe así. ¿Sí? Los tengo en un lugar muy especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con toda la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Qué palabra tan hermosa. El deseo de Pablo es que se llenen de amor y crezcan en conocimiento y entendimiento. La palabra, ¿verdad? Que nos hace falta mucho a todos nosotros, los cristianos. Y valoro que todos ustedes estén aquí porque estamos en eso, ¿verdad? Cada día conociendo más al Señor, conociendo más sus escrituras, entendiéndolo un poco más, aunque Él es infinito. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Amén.
Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, Pablo está hablando de la cárcel, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y ¿qué? Y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo con celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Por eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Claro. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que había gente en ese momento que predicaba, ¿por qué? Por celos y por rivalidad. Y estábamos viéndolo en una época en donde el judaísmo estaba también. Entonces, ¿acuerdan cuando algunos predicaban y decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro? ¿Dónde veíamos eso? ¿En qué libro? Corintios. Primera de Corintios. Entonces, prácticamente acá habían otros que predicaban y el tema de la rivalidad predominaba, pero Pablo decía, no, al final, pues lo importante es que se lleve la buena noticia, lo importante es que se predique, independientemente de cuál sea el motivo, si es bueno o malo, ¿verdad? Entonces, Pablo se gozaba porque al final el resultado iba a ser el mismo. No era lo ideal, pero se predicaba de todas formas el mensaje. Y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Amén. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándoles a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Pablo está en la cárcel. ¿Había pensado en la muerte? Claro. Había pensado en la muerte. Como todos, ¿no? En medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de los ataques, en algún momento dado, uno ha pensado en la muerte. Hoy en día mucha gente sufre ataques de pánico, depresión, y en medio de todo eso, el enemigo mete la muerte. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Sí, yo me voy al cielo y me gustaría estar con mi Señor. Pero ¿dónde le puedo ser más fructífero a Él? En la tierra. Y ahora Pablo era un hombre apóstol que en su apostolado había cimentado, fundado muchas iglesias que dependían prácticamente de lo que él les enseñaba también. De la dirección de él, como hizo con Gálatas cuando se le metió el gnosticismo y se le estaba metiendo el legalismo. De cómo iba dirigiendo a cada una de esas iglesias.
Entonces él llega a la conclusión, yo le sirvo más al Señor vivo que en el cielo. Y les conviene más a ustedes que yo esté con vida, porque les puedo ayudar en ese propósito que tienen. Prácticamente llega a esa conclusión. Y creo que es la conclusión de todos nosotros. Cuando creemos que la vida no tiene sentido, ¿verdad? En algún momento dado que pensamos, hablo del pasado, de que la vida no tenía sentido, yo te digo, la vida sí tiene sentido. Porque fue Dios el que te creó y tiene un plan. Y ese plan hay que desarrollarlo. Y en ese plan está ayudar a los demás a encontrar ese destino que Dios trazó. Amén. Amén. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Qué lindo eso. Porque así nos ve el Señor. Tú te ves como una persona normal, ok. Un ser humano, listo. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él ya te colocó ¿dónde? En un lugar celestial. Que Él te compró con sangre. Y que perteneces a un reino. Que tienes una ciudadanía. Y así Pablo estaba viendo al pueblo del Señor. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Que nuestro comportamiento se sujete a esa ciudadanía, ¿verdad? Hay un libro de un hombre que se llama Miles Monroe. Y yo digo que a él el Señor le reveló todo el tema del reino de Dios. Y él lo hablaba allí. Y él lo comparaba como un reino humano, como los romanos. Los romanos se distinguían por su vestimenta, por su elegancia, por su porte. Decir que eras romano en esa época era un privilegio. Y lo vemos con Pablo. Pablo le pegaron, le dijo, tú no me puedes pegar antes de que a mí me declaren culpable en un juicio. Lo que nosotros llamamos presunción de inocencia. Los soldados romanos sí hacían y deshacían con los demás, pero un ciudadano romano no, por su distinción. ¿Verdad? Y así mismo está hablando Pablo, de que si somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos distinguidos y nos tenemos que diferenciar de aquellos que no son ciudadanos. Por eso está la diferencia entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Reflejar la nueva naturaleza es reflejar una nueva ciudadanía. Ya no eres un ciudadano del mundo, sino que eres un ciudadano espiritual. Y manifiestas las señales de esa ciudadanía espiritual. Y es que, por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y comienza a hablar en lenguas y comienza a profetizar. ¿Eso es de este mundo? No. Esas son las arras que Dios nos dio de que algo de allá arriba iba a venir acá abajo, iba a implantarse en solo los que son ciudadanos. La cédula del Espíritu de Dios, Señor. La cédula del Espíritu de Dios. Tengo la cédula espiritual que es el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Amén. Entonces Pablo está abogando de que debemos, de que los filipenses guardaran ese comportamiento con base en la ciudadanía. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por la buena noticia. Mira, qué hermoso, ¿verdad? Y qué diferencia con la carta a los Efesios, a los Gálatas, a los Corintios, incluso a los romanos. Pablo está dando una certeza que ellos están firmes y unidos en un mismo propósito y luchando juntos por la fe. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán
destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Qué bonita esa palabra, y sobre esa palabra hay que analizar mucho. Todo el mundo quiere. Ayer me llamaba una persona, y muy querida, la queremos mucho en la iglesia, y me decía: pastor, me está pasando esto, y me contó una cantidad de cosas que le estaban pasando fuertes. Y yo estaba prácticamente en cama también mal escuchándolo, y yo dije: no creas que los problemas que son tuyos y las preocupaciones, aquí estoy tirado en cama con un dolor en la columna. Yo le decía: todos pasamos por adversidades, por preocupaciones. Queremos los beneficios de Jesús, sí, chévere, ¿verdad? Los beneficios de la cruz. Pero no queremos sufrir por Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No solo se les dio el privilegio de confiar en Cristo y tener los beneficios de la cruz, sino también el privilegio de sufrir por Cristo. Hace poco veíamos una chica en el liderazgo que nos decía: estoy sufriendo persecución en mi casa porque soy la única cristiana. ¿Se acuerdan? Sí. Mi papá, mi mamá lloraban porque me hacen la vida imposible, porque me dicen que no venga. Y me acuerdo que fue Jarito el que les dio una palabra parecida a esta, ¿no? Fue algo muy bonito, porque mira cómo en vez de ver una persecución y ver látigos en tu contra, comienzas a valorar esos látigos y a decir: estoy sufriendo a causa de mi Señor. Estoy sufriendo a causa de Él. Y así como nos deleitamos en los beneficios, Pablo dice: también te tienes que deleitar en el sufrimiento. Tienes el privilegio de sufrir por Él. Y les dice: estamos juntos en esta lucha. Pues yo estoy preso aquí por eso. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y esta lucha lo llevó a la muerte. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Amor y unidad en un mismo propósito. Amén. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué hermoso principio. Qué hermoso principio de humildad. Y difícil, ¿verdad? Difícil. Porque hoy en día estamos en una sociedad que el tema de la vanidad, que el tema de la autoestima, te haces sentir superior a los demás. Pero aquí Pablo, humildemente, siendo tremendo apóstol, le está diciendo a una iglesia que trate a su prójimo como si fueran mejor que ellos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó humildemente la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló
a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás hombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos esta palabra que parece sencilla, pero tiene una revelación tremenda. Y la revelación más grande que hay aquí es que si uno le pregunta a una persona cuál es el mayor milagro de Jesús, la gente dice morir en la cruz, ¿sí o no? Porque de ahí vino todo. El mayor milagro de Jesús no fue tanto morir en una cruz. Fue que Él, siendo Dios, teniendo ángeles que le adoraban, lleno de gloria y de esplendor, se humilló, se bajó de ese trono y se volvió un hombre, donde fue sometido a hambre, a sed, fue tentado, fue humillado. Siendo Dios, ¿tenía esa necesidad? Les hago esa pregunta. No. Lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor. Aparte también como para enseñarnos. Claro. Entonces el mayor milagro es este. Es este. No fue morir en una cruz. Hoy en día hay gente que se lacera y muere. Hay gente que ha muerto en la cruz. Y cualquiera se puede suicidar en una cruz. No, ese no fue el mayor milagro de Jesús. El mayor milagro fue humillarse y bajarse de allá sin tener esa necesidad, sino hacerlo por amor. Por hacerlo por amor. Bajarse de ese esplendor, bajarse de esa gloria donde todo lo tenía, donde vivía exaltado. ¿A qué? Por amor. A ser tentado, a ser maltratado por su propia creación. Imagínate. A ser humillado por su propia creación. A soportar dolor. A saber lo que es obedecer. Dice la palabra, y aprendió obediencia. Así dice la palabra, que Jesús aprendió obediencia. Y uno dice, ¿cómo? Sí. No, porque es que por encima de Dios no hay nadie. Entonces Él, ¿a quién obedece? Si Él es omnipotente, Él no obedece a nadie. Pero cuando viene a la tierra, tuvo que aprender obediencia. Imagínense. No tanto a Dios, al hombre. Cuando dijo, denle al César lo que es del César. A las autoridades humanas y a las autoridades divinas. Tanta humildad. ¿Cómo? Tanta humildad. Imagínate. Entonces cuando dicen, no, que el mayor milagro fue la cruz, no. El mayor milagro está aquí. Aquí está. Siendo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué palabra hermosa. Si no fuese por eso, nosotros no pudiéramos derrotar a Satanás. O sea, si Satanás no ve a ese Cristo que está por encima de lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nosotros no pudiéramos vencer a Satanás. Porque es que Satanás tiene que ver a ese Cristo en nosotros para él poder obedecer. Si él no lo ve, Satanás no va
abofetea. Nos abofetea. Pero cuando él ve, y lo vemos en la palabra. ¿Se acuerdan que habían unos que estaban echando fuera demonios? ¿Y qué pasó? Los demonios no se sujetaron. No sé. ¿Y qué pasó? Se fueron con, los golpearon y los desnudaron. Porque los demonios no vieron a Cristo dentro. Solamente pronunciaban de aquí para afuera. De aquí para afuera. Pero es que el demonio tiene que ver a Cristo. Lo repetimos para los nuevos. Y hace 8 días hablábamos estábamos viendo un video sobre una liberación que hizo un pastor nigeriano, TV Joshua. Y en esa liberación, la persona endemoniada, cuando miraba al pastor, decía, Hijo del Dios Altísimo. Y yo me cuestionaba, yo dije, ¿por qué trata a ese pastor de Hijo del Dios Altísimo si que ese es un hombre? Porque es que el demonio no ve a un hombre, ve a un ser espiritual. Y tiene que ver a Jesús dentro para él poderse someter. Sobre todo por esta palabra. ¿Sí? Y esta declaración que dijo el Padre, dijo, porque ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. O sea, no puede haber ángel que no se doble ante Jesús. Y eso lo dice Hebreos, el primer capítulo. En la tierra y debajo de la tierra, me imagino, debajo de la tierra se refiere al infierno. Y ese es el Cristo que tenemos que reflejar. Ese es el Cristo que tenemos. Que hemos vivido un cristianismo chévere, ¿verdad? Que hemos ido a la iglesia. Que hemos conocido el Señor. Sí. Pero ¿cuándo se te refleja Cristo? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Porque es el Espíritu de Él, de Jesús, el que entra en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. En algunos cristianos llega concomitantemente en el bautismo en agua. Hay unos que no, que se han bautizado en agua y el Espíritu Santo no ha llegado. O al revés. Eso lo vemos por allá en el capítulo 8 de Hechos. Ya lo habíamos visto aquí, ¿te acuerdan? En Hechos 8, por allá vemos que Esteban y Felipe bautizaban en aguas en Samaria y bautizaban en agua y el Espíritu no descendía. Tuvieron que enviar los apóstoles a Pedro y a Juan para ponerle las manos sobre los que habían sido bautizados en agua para que el Espíritu descendiera. Y luego en el capítulo por allá 9, 10 vemos que Pedro también predicaba y el Espíritu caía sobre gente que no había ido a las aguas. Sí, Cornelio, correcto, Cornelio. Entonces, mire cómo es. Hay gente que tiene el Espíritu Santo que no ha ido ni siquiera a las aguas y tienen el Espíritu de Cristo. Mire, hace poco, voy a salirme un poquito del tema. Es importante este tema, ¿por qué? Porque yo creo que ahí es donde viene el verdadero nacimiento. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre de Jesús. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Espíritu Santo. Juan el Bautista solamente bautizaba en el nombre del Padre. Porque el Espíritu Santo no estaba dispuesto a entrar sobre todo aquel que se bautizara. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Claro, que iban a creer No. en Jesús. Y el que tiene a Cristo, ese es el canal a través del cual podemos acceder al Espíritu de Dios. Bautizaban en aguas en el nombre del Padre. Por eso cuando Cristo viene y habla a Nicodemo, ¿qué le dice a Nicodemo? Que no solamente del agua, sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Prácticamente él dijo, ok, las aguas para arrepentimiento. Ir a las aguas equivale a un arrepentimiento. Pero a Cristo vino para darte un bautismo en el Espíritu. ¿Y hoy qué ha pasado? Que la gente se ha quedado con el bautismo de aguas y no ha pasado al bautismo del Espíritu. Y la iglesia ha quedado allí, en esa mitad.
La iglesia ha quedado en esa mitad. Amén. Bueno, sigamos. Versículo 12 del capítulo 2. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Mire qué bonito. Porque esto, hay personas, ¿se acuerdan cuando hablamos de la salvación por fe? Precisamente el tema de la salvación por fe y el tema de la salvación por obra, por eso fue que se hizo una brecha en la Iglesia Católica y de ahí nacieron los protestantes, los cristianos. Porque nuestra salvación es por fe. Y habíamos hablado el típico caso de ¿quién? Del ladrón que había muerto en la cruz junto con Cristo. Él no tuvo ninguna obra, pero el Señor le dio la salvación. Sin embargo, Pablo aquí está hablando de que demostremos los resultados de la salvación. ¿Sí? De que nuestra salvación tiene que tener unos efectos y unos resultados. No es quedarse con que ya yo soy salvo porque ya tengo a Cristo y ya. No. Tienen que haber resultados, y resultados tanto materiales como espirituales. Tú no puedes creer en un Dios sobrenatural cuando tu vida no es una vida sobrenatural. Porque yo creo que la vieja naturaleza y la nueva naturaleza tienen que ver mucho con eso. Si Dios es un Dios sobrenatural, tu vida tiene que ser sobrenatural. Amén. 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 Pues Dios trabaja con ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La antigua y la nueva naturaleza. Brillen en medio de la oscuridad. ¿Qué dice el capítulo de Juan? El capítulo 1 del libro de Juan dice: la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Si apagamos esto aquí y prendemos una luz lo más pequeña que hay, esa luz que está ahí en el bosé, pequeñitica, esa pequeña luz alumbra todo esto. Así nos ve el Señor. Aún en medio de la oscuridad, en medio de toda esa gente, Él ve sus lucecitas ahí alumbrando. Él ve esa lucecita y Él cuida de nosotros. Amén. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Lo mismo que les habló los Gálatas. ¿Sí? Que les dijo, he sentido que he perdido el tiempo con ustedes. Porque después de hablarles de la fe, alguien llegó y les habló del judaísmo y volvieron ellos a la tradición del judaísmo. Sin embargo, me alegré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Sigue en el versículo 19, cuando Pablo les encomienda a Timoteo, dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación y en la buena noticia. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la misión de Timoteo? De Timoteo. Es algo más como un hijo, un líder que él va a mandar que puede hacer lo que él antes hacía y que ya no puede hacer porque está en la cárcel.
Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucede aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Versículo 25. Pablo encomienda a Epafrodito. Como habíamos hablado, algunos no sabían quién era Epafrodito. Es bueno, ahorita van a sacar una película sobre Pablo. Dicen que es buena porque ponen a la gente que rodeó a Pablo. Entonces, me imagino que va a estar Lucas, Epafrodito, Timoteo. Sería bueno verla y mirar. Yo sé que hay cosas que hacen parte del libreto, pero también otras se ajustan a lo bíblico. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Mire qué bonito Pablo dice, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Imagínense. Es cierto que estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él se merece. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Mira qué lindo. Y Epafrodito era de ahí, de esa iglesia. Esa iglesia eran de hijos espirituales de Pablo. O sea, esta gente eran los consentidos de él. A punto que de ahí salió Epafrodito, la persona que se encargaba de curarle las heridas, de sobarle el dolor, de velar por sus vestiduras, de velar si comía a tiempo. Ese era Epafrodito. Y la iglesia lo amaba. Dice que se sintió tan triste cuando la iglesia se enteró de que él estaba enfermo. Imagínense. Debió ser lo contrario. ¿Sí o no? Se puso triste al saber que él iba a generar una preocupación en esos hermanos que lo amaban. Eso es algo de profundo amor. Las personas, no sé si has tenido algún pariente enfermo. Hay veces que el enfermo se preocupa más por uno que por ellos. Y se lo digo por mi madre cuando tuvo cáncer. Más se preocupaba por mí, de cómo estaba yo, de qué podía pensar, de si estaba sufriendo o no, que por ella misma. Eso es un nivel de amor demasiado grande. Y eso fue lo que Epafrodito expresó aquí. ¿Sí o no? Se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. Pasemos al capítulo 3. El valor incalculable de conocer a Cristo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Miren lo que Pablo les va a decir. Y lo dice en un tono muy fuerte. Y utiliza un calificativo muy fuerte, Pablo. Solamente para proteger la fe de ellos. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo
las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Creo que el versículo 5 y 6, esa es la hoja de vida de Pablo. Ahí está. Sí, su biografía. Ahí está la biografía de Pablo. Sí. Dijo, de pura cepa. Yo digo, si alguien tiene que obedecer la ley estrictamente, sí, ese soy yo. Circuncidado desde niño. ¿Sí? Judío, fariseo, maestro de la ley. Esa es nueva traducción viviente. Sí, nueva traducción viviente. ¿De la tribu de qué? De Benjamín. Ya sabía. O sea, Él hacía parte del Tribunal Supremo, ¿no? Algo así. sí, claro, del Tribunal Supremo. Pero tenía claro que era de la tribu de Benjamín. Imagínense, desde los tiempos de José, tenía claro de dónde era su genealogía. Era fanático de la ley. Fanático, perseguidor, era tan celoso que asesinaba a cristianos, porque según los judíos, los cristianos estaban pasándose de la interpretación de la ley al meter a Cristo. Porque Cristo no estaba en la ley. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. O sea, tira al piso Pablo, que es de la tribu de Benjamín, tira al piso que hizo parte del Tribunal Supremo del Concilio, tira al piso que fue bien celoso con la ley, tira al piso todo. Y dice, no. Ahora lo más importante no es eso. Lo más importante ahora es Cristo Jesús. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Mire qué lindo. Teniendo él todas las características de un judío pura sangre, les dice, todo se lo tiro a la basura. Porque ahora el régimen de la salvación ha cambiado. Es Cristo Jesús. ¿Sí? Es Cristo Jesús. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Esto es lo que ha repetido en todos los libros anteriores. Sí. La salvación es por creer en Cristo. Por favor, no es solo por obedecer la ley. No crean en que se salvan por sus propios, por sus propios méritos, sino es por alguien que ya lleva todo el mérito de la humanidad, que es Cristo Jesús. Amén. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe en Cristo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Imagínense. O sea, hace un contraste. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos y se baja. Pero también quiero sufrir y participar con Él de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mire cómo se eleva y también cómo participar de lo bueno, participar también de lo malo, de los beneficios de la cruz, pero también que en algún momento dado podemos sufrir. Versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo le está diciendo, no soy perfecto, estoy en proceso. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero, mire lo lindo, dice, oigan, no crean que yo soy perfecto, Que ya lo logró. que ya lo logré, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. Ojo. Porque si nosotros vivimos en el pasado, no hemos muerto. Al pasado no tenemos una nueva naturaleza.
Hay que morir a lo que fuiste, a lo que hiciste. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que el enemigo quiera poner el pasado en tu mente, tú tienes que aislar ese pensamiento. Aíslalo. Señor, lo que pasó, lo que hice, Señor, no. En Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas nuevas. Nuevas. Y tú eres una nueva criatura. Todo fue borrado con su sangre, comenzó a borrar todo eso que había. Toda esa basura el enemigo no puede volverla a traer a tu presente. Tienes que fijar tu presente en Cristo Jesús y continuar hacia la meta. Cargar el pasado es cargar un ancla. Es un ancla. El pasado es un ancla en nuestra vida que no nos deja avanzar. Amén. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo le está diciendo a la gente que está dentro de la iglesia. Hay unos que con su actuar demuestran que son enemigos. Que no están con Dios. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de las cosas vergonzosas. Y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual que al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas, pondrá todas las cosas bajo su dominio. Estaba acordándome mientras leía de lo que pasaba ayer con este chico. Yo le decía, pero tú quieres... mira, lo que pasa es que hoy en día en muchas iglesias atraen a la gente con el positivismo, con los beneficios de la cruz. Es que usted va a firmar una escritura, es que Dios le va a poner antes de finalizar este año, es que Dios lo limpió, Dios hizo esto. Pero no, nosotros anhelamos los beneficios de la cruz. Pero muchos queremos los beneficios de Cristo, pero no hemos muerto. Y yo le dije, eso es imposible. No, pero yo hago un esfuerzo. Yo le dije, tú haces un esfuerzo el viernes, el sábado por ir a la iglesia. Para ti eso es un esfuerzo. Pero el miércoles, el jueves, te vuelves tinieblas. No puedes tener los beneficios de la cruz cuando tu vida no ha muerto al pasado. Cuando la vieja naturaleza todavía vive en ti. Si la vieja naturaleza vive en ti, no le puedes reclamar a Dios las bendiciones que Él te prometió. No se va a cumplir lo que Dios en algún momento dado te prometió a través de alguien, por ejemplo, un profeta. ¿Cómo Dios lo va a cumplir? Dios lo cumple si tú mueres a la vieja naturaleza y tú caminas en la nueva naturaleza. Es más, te doy una mala noticia. Que si tú conociste la vieja naturaleza y vas a la iglesia buscando los beneficios de Dios y vives en la vieja naturaleza, el enemigo se levanta peor contra tu vida. Peor. Porque te dice, y esta que la conozco muy bien, y este que lo conozco muy bien, y se disfraza de cristiano, pero sabe que el corazón es mío, que su corazón es mío. Y Satanás viene y aún en un hueco más profundo mete, porque yo he visto personas, por ejemplo, que tienen vicios, cosas,
Personas, por ejemplo, tienen problemas con el alcohol, problemas con el sexo, problemas. En una sola oportunidad, ¡pum!, vino un embarazo. Así. Ya conociendo de Dios, volvieron al pasado en un minuto. En un minuto. Sí, en un minuto. Conociendo al Señor. Y el enemigo dijo, ay, te estaba esperando otra vez. Allí es cuando ya no se puede hacer nada. Por eso dice Pablo, es mejor no haberlo conocido, que conociéndolo, tú vivas en la vieja naturaleza. Eso tiene que ser claro. Si Cristo está en ti, toma una decisión. Y yo le dije, no puedes hacer nada. No, necesito una liberación. No, Señor. Porque tu postrer viene siendo peor, porque dice la palabra que si te liberan y tú vuelves al vómito, como dice la Escritura, 7 espíritus peores vienen. 7 veces 7. Claro. Si ve lo que acabo de decir, que el estado viene siendo más dañoso, más dañino. Es más, y en Gálatas dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Y conozco un cantante cristiano que le pasó. No voy a decir el nombre, pero una vez almorzando con él me llegó un muchachito y me dijo, este es mi hijo. Yo lo tuve fuera del matrimonio. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, hermano, es que cuando yo me convertí, yo tenía a mi esposa, mis hijos. Y en un momento dado me invitaron a una fiesta, yo toqué y me emborraché. Y yo me acosté con una mujer ese día. Y ahí nació este muchachito. Y ya yo conocí al Señor. Pero le di una oportunidad una noche al enemigo y mire el fruto. Y no hay algo tan doloroso, hermano, que tener un hogar y tener a un hijo por fuera. Porque eso lo va a hacer, el enemigo siempre le va a decir, mira, ve. Mira lo que hiciste. Avergonzándolo. Y agacha la cabeza. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Estamos ahí, ¿no? ¿En cuál? Versículo... Ya terminamos. No, ya terminamos el 3, vamos a comenzar el vamos a comenzar el 4, ¿ok? Sí. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo al verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. No, pero con los filipenses se pasaba. No, con los corintios en la primera carta fue fuerte. Lo que pasa es que esta gente eran sus bebés, su iglesia amada. O sea, de aquí salieron los que lo atendían. De aquí salieron... Esta iglesia la parió él. Ahora les ruego... Aquí hay un tema. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Aquí habían 2 mujeres que eran líderes que caminaron junto al pero agarraron. Y Pablo está intercediendo para que oigan. ¿Qué pasó ahí? Arreglen. Porque ustedes son líderes. No se preocupen por nada. Mire qué linda esa palabra. Esa palabra es hermosa. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. ¿Sí? Por nada estéis afanosos.
sino que sean conocidas vuestras peticiones, Delante. sí, delante del Señor. Delante de Dios. Pero qué bonito, ¿por qué? Porque uno, la verdad que este mundo y la enfermedad de este siglo es el estrés. Y la depresión. Y la depresión, la ansiedad. Bueno, el estrés va sumando y ahí va ansiedad, depresión, locura, esquizofrenia. Pero es una cadena de estrés, es una cadena de ansiedad. Y mire lo que dice el Señor aquí, no te preocupes por nada. En cambio, pídele a Dios por todo. ¿Qué resuelves con la preocupación? Nada. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. O sea, lo contrario. No se preocupen, sino que pónganle a Dios en oración y sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ajá, amén. Amén. La paz de Dios, sobre la paz de Dios casi ni se ha predicado. Porque eso no es como la paz que uno... No, Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Cristo vino a nuestra vida para traer paz a nuestra vida. Amén. Él vino a traer paz. Y hay veces que se nos olvida eso. Y nuestra fe habla de eso, de fe, de esperanza. Y pese a ello, nos desesperanzamos. Y muchas veces, con los ataques del enemigo, nos desesperamos. Nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor, de miedo. Cuando Job dijo, me ha acontecido aquello que yo temía. Todo lo que tú no quieres que te suceda, por estar recordándolo te puede suceder. Es que yo no quiero que me dé esa enfermedad. Hay gente que dice así, no, es que yo no quiero que... Te duele el brazo y yo no quiero perder el brazo como lo perdió mi prima. ¿Verdad? Pues estás llamando las cosas a tu vida, porque temes. Hay gente que más le ora a Dios con temor que con fortaleza. Ay, Señor, que no me vaya a pasar esto, Señor. No. Una cosa es decir, Señor, que no me pregunten lo que yo no estudié. Y una cosa es decirle, Señor, me van a preguntar lo que yo estudié. Amén. Es una cosa diferente. ¿Sí ve? Orarle a Dios con el temor, con el miedo. Orar a Dios con la certeza, con la fe y con la valentía. ¿Amén? Amén. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo agradece las ofrendas y ahí terminamos. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? O sea, no era la primera vez de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Imagínense. Tú sabes lo que es saber de que algo te está pasando y que alguien quiere ayudarte, pero que no puede en ese momento. Que quisiera hacer cosas por ti, pero que no. Pues eso es una relación padre-hijo, definitivamente. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir casi con nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Mira qué lindo lo que dijo Pablo. Díganme si alguien no le da un desespero aquí cuando no tiene plata. Un desespero tenaz, ¿verdad? Hasta la fe se quiere ir. Sí, sí, es la verdad. Ay, es que el Señor me prometió. Y si tienes una promesa del Señor, peor. Es que el Señor me prometió y el Señor no me ha cumplido. Somos así. Somos así. Pero mira lo bonito que dice Pablo. Yo sé lo que es tener, yo sé lo que es no tener. Y la felicidad de Pablo era tener al Señor, pese a que estaba ahí en la cárcel. Mucha gente ya lo había despachado. Pero nos da una lección.
Nos da una lección. Nuestra esperanza debe estar en Dios y nuestra felicidad en Él. Porque a veces nos desesperamos. Y si son 15 días que faltan para que te paguen, son 15 días de amargura. Y no debería ser así, porque el Señor es el que te ha traído y ya te ha tenido en bien. ¿Verdad? Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Mire lo que está diciendo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos han dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Ya lo último son los saludos finales de Pablo. Entonces hagamos un pequeño resumen. ¿Sí? Una hoja, no. Mire qué lindo, ¿no? El motivo de Pablo, agradecerles por la ayuda que habían hecho más de una vez por él y estando preso ahora. De que cómo vemos una carta en donde él exalta a Dios, exalta los beneficios del Señor, pero también habla de pasar dificultades y adversidades por la obra del Señor. De que sabe lo que es tener, lo que no es tener, de que no debemos ser egoístas, ¿sí? De la muerte y la vida, ¿no? A Dios le conviene más que vivas y cumplas el propósito de Dios. De la tierra solo te vas a ir cuando cumplas el propósito del Señor. No, es que terminé con fulano y entonces se tiraron a morir porque terminé con fulano. No, es que pues pasó tal cosa, a morir porque pasó tal cosa. No. Acuérdate que Cristo compró tu vida y Él es el dueño y Él es el que establece el día, la fecha y la hora de la muerte. Y que para Él le sirve más aquí en la tierra y si tú lo amas, cumple ese propósito. Amén. Amén. Entonces vemos citas como fijando la mirada hacia el presente y hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Clave para una vida cristiana. Si vives en el pasado, la vieja naturaleza sigue en ti. Sigues trayendo a tu vida memorias del pasado, conversaciones, ¿no? Porque a veces uno quiere ser cristiano aquí, pero ya en la universidad sigue con los amiguitos mal hablados y uno está callado, pero está riéndose. No estás participando de lo que no es del Señor. Los chistes malos, feos, perversos, doble sentido. Palabras necias. Entonces Dios conoce todo, groserías. Dios conoce dónde estamos y si estamos siendo no estamos siendo sinceros con el Señor. Amén. Y por último, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Amén. Amén. Y con esto hemos terminado el libro de Filipenses, una carta hermosa, ¿verdad? ¿Les gustó? Puro amor, puro amor, puro amor, puro amor. Lindo cuando habló de Cristo, cuando habló de todo lo que Cristo hizo, capítulo 2, por nosotros, nos da una nueva perspectiva del mayor milagro que Cristo hizo. Humillarse, conocer cosas que él nunca debió conocer, tentación, conocer hambre. ¿Cuándo Dios, siendo omnipotente, va a conocer el hambre? ¿Cuándo Dios va a conocer de sujeción? Si Él es omnipotente, por encima de Él no hay nadie. ¿Y cómo Él se despojó de todo eso? En la humildad, para ser humillado por su propia creación. Qué linda carta. Damos gracias al Señor, porque sé que nos habló a través de ella a todos. Nos habló a través de ella. Debemos valorar todo lo que Cristo hizo por nuestra vida
y cumplir lo que dicen ellos. Amén. Pastor, ¿puedo dar mi testimonio por fin? Claro que sí. Tengo como 3 semanas con testimonio acá. Bueno, tienes un testimonio que contar aquí en la iglesia en general. Sí. Lo que pasa es que el domingo pasado, como estaba dando clases, Sí. llegué tarde, ¿cierto? Y yo, vamos, corre que tengo que dar el testimonio. Y los vi hablando a ellos y me embobé. ¿Cierto? Me embobé y ya después, como ya habían terminado, no dije nada. Lo digo ahorita. Sí, claro, porque uno tiene que dar el testimonio. Mira, el testimonio edifica, y sobre todo esos testimonios donde uno dice, Señor, yo quiero que me pase eso. Cuéntanos. Bueno, yo he estado pasando por un momento difícil de mi vida y encontré a la iglesia por medio de los pastores, que les agradezco. Eso ha sido lo mejor que me ha pasado. Y empecé mi semana de empoderamiento con la pastora Yesmina, ¿cierto? Y empecé, me enamoré completamente. Y al terminar la pastora me dijo que tenía que leer algunos libros en orden. Ese día que empecé me pasó algo feo, el enemigo me atacó. Y yo dije, yo no me voy a poner a llorar, yo no voy a llamar a nadie, yo voy a coger la Biblia y voy a hacer mi tarea juiciosa. Como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, no me acuerdo. Y empecé a orar, empecé a leer, y decía que tenía que empezar a declarar. Y me llegó una voz que dijo, ¿por qué no pones primero alabanzas, oras y después declaras? Y yo empecé a escuchar alabanzas, no sé, de un momento a otro me levanté y empecé a orar, pero me sentía fuerte, o sea, como si yo fuera una guerrera, y hablaba y decía cosas que de mí creo que no van a salir o iban a salir más adelante. Y empezaba, sí, es que era bonito porque yo empezaba, sí, yo estaba como empoderada y empezaba, sí, o sea, era muy fuerte, y de un momento a otro empecé a hablar en lenguas. Pero yo no estaba consciente muy bien de la cosa. Yo hablaba. El Espíritu Santo. Sí. Y yo de un momento a otro me levanté y abrí los brazos y dije, Señor, aquí estoy. Entrego mi vida, entrego mi cuerpo, te entrego completo lo que soy. Amén. Úsame. ¿Qué es lo que quieres de mí? Sí, yo no sé. Pero le hablé fuerte. Yo estaba hablando muy fuerte. Y sentí que algo me atravesó en la mitad del pecho y me tumbó. Y ahí fue donde yo reaccioné y yo, Dios mío, perdóname si yo te hablé mal, yo no sé qué me pasó. Oye, pero qué experiencia tan bonita. El Espíritu Santo la tomó, Yo la me llenó. asusté. Pero qué experiencia tan bonita. Y me tumbó. Y estabas feliz luego de la caída. Sí, yo no sé, yo enseguida es que yo me asusté, y yo, ay Dios mío, perdóname, yo no quería hablarte así, yo no sé qué me pasó. Y le escribí a la pastora, y yo, mira pastora, me pasó esto y esto y esto. Y mientras que yo hablando con la pastora, yo sentía que algo iba creciendo dentro de mí, y crecía, y la pastora me llamó y empezamos a hablar. Y yo estaba como eufórica, así como, y yo había gritado, y estoy feliz, y no sé qué tengo, como un choque. O sea, yo no sé. Choque eléctrico. Sí, y ¿cómo te sientes? Y yo decía, pastor, yo me siento como si me hubiera pasado electricidad, yo no sé qué es lo que tengo, o sea, no sé, una alegría, una emoción, o sea, yo, Qué belleza. sí, o sea, fue una experiencia muy bonita. Después que terminamos de hablar, yo seguí leyendo un poquito más de la palabra y Dios me puso algunas citas bíblicas de que Él me iba a usar, de que Él tenía algo para mí, no sé. Sí, no, muy bonito, y yo no sé, yo desde ese momento yo me siento como nueva, Amén. me Amén. siento cambiada. Y ya, por ejemplo, Bautismo en el Espíritu. mis amigas empiezan a hablar locuras y yo digo, o sea, si yo me río me siento mal porque yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy participando, lo que acabas de decir. O sea, todo eso, ya me siento diferente, yo soy un poquito más como consciente de las cosas. Y Dios me ha levantado en las madrugadas a leer. Amén. Sí. O sea, y me da como cosas puntuales. Yo
todas las noches antes de dormir Madre. empiezo a orar y le empiezo a preguntar cosas. Y Dios mío, ¿tú qué es lo que quieres para mí? ¿Por qué me trajiste a la iglesia? ¿Por qué conocí a los pastores? O sea, yo empiezo a preguntarle cosas y Él me despierta en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana. La vivencia que No, es que no me da sueño y son las 8 de la mañana y yo todavía leyendo. Mira qué lindo. O sea, sí, yo no sé, y él de verdad no siente el tiempo porque de 3 a 8 de la mañana, Hay bastante. bastante, no, yo no lo siento y empiezo y a leer, yo no sé, ahora me encanta, soy como súper celosa con mi Biblia, no me gusta que nadie me la toque, no me gusta ni rayarla, yo no sé. Tan linda. Sí, o sea, yo no sé, ha sido como una experiencia tan bonita. Y el enemigo me atacó, me dio bronquitis, no sé qué cosa. No O sea, quería que fue... vieras el testimonio. Sí, el día de la todo, vigilia. todo el mundo me escuchó tosiendo. El día de la vigilia fue donde me atacó y me empezó a atacar una hora antes de venir. Y me atacó súper fuerte y lo que me dio fue bronquitis. Y yo después salí al cumpleaños. Ah, bueno, el sábado no hablé. Sí. Cuando ya hablaba sentía que me poseían como cuchillos. El domingo antes de llegar a su casa me tocó decir que no sé qué voy a hacer, pero yo voy a hablar. Y medio hablaba con ustedes sabían que yo estaba súper mal. Y ahí fue donde yo pude hablar cuando yo pisé el apartamento de ustedes. Porque La yo- gloria para el Señor. Sí. Amén. No, y yo luchando, y no, porque usted me dijo, ese es el enemigo que te quiere tumbar. Y yo no me voy a dejar, y no me voy a dejar, y fue horrible porque me enfermé bastante. Después no fui a la iglesia, ese domingo no pude asistir. O sea, he pasado una semana horrible, yo creo que hasta hoy tampoco no salía, pero dije, no, yo voy a ir porque me hace falta hablar, quiero contar lo que me pasó, quiero decir, no sé. Y es más, si vieron la llovizna que pegó, casi no salgo de la casa. Sí, no, yo no encontraba, llamé taxi y no llegó taxi, Uber tampoco llegó, la sombrilla se me perdió, o sea, no quería que yo viniera, yo no sé, dije yo, bueno, me mojo, no sé, pero llego. Y ha sido muy Amén. bonito, y también el enemigo me ha puesto como muchas cosas, también trayendo cosas del pasado, Ujú. y me siento fuerte porque ya puedo como no Que Declarar Sí. con fe. declarar, por ejemplo, la oración. Y bueno, y otra cosa también que se me ha como despertado es que les doy consejos a las personas cercanas ya con la palabra. O sea, ya Dios me dice, dile que lea esto. O sea, una primita a mí me llamó llorando, no, que me pasa esto, y yo escucho una voz que me dice, tal. Y yo dije, yo no lo voy a leer, yo le voy a decir a ella, mira, aquí te mandan a decir esto, yo no sé qué. Yo escuché esto y yo te lo estoy repitiendo. Y me llamó llorando, gracias, tú no sabes lo que me has dicho. Y yo, ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a leer, yo dije, mi Dios, o sea, eres tú, Claro. eres Dios. Qué Amén. lindo. Amén. La gloria para el Señor. Quiero decir algo para complementar algo pequeño, y es que cuando uno le pasa eso, y lo repito, ya uno no peca porque la ley te lo prohíba, ya tú no pecas para no perder eso que te está pasando, ¿verdad? Cuando yo me acuerdo que a Andresito también le pasó, y ya tú comprendes ese amor de Dios y ese compañerismo con el Espíritu Santo que dice, yo no quiero perderlo. Y eso fue lo que hizo David, dijo, Señor, quítame todo, pero menos tu Santo Espíritu. Y lo que hemos dicho en Soplo de Vida, mira, nosotros le hemos pedido al Señor primero calidad antes que cantidad. Le hemos dicho, Señor, que los que estemos te conozcan, que caiga tu presencia sobre ellos. Por eso en la iglesia hemos visto estos bautismos en el Espíritu. Lo que hoy hablamos, lo vivimos con Andrés. Hace poco el Señor lo bautizó también en lenguas, en un ayuno, en el apartamento, mira, contigo, con Liz, la amiga de Lina, bueno, ya no está acá, con varios, con muchas personas que han venido a la iglesia y sienten su presencia y el Señor los ha bautizado. Y eso es lo que uno quiere, porque a veces uno dice, yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero es que el Espíritu Santo es necesario para una relación directa con Dios, tuya directa con Dios, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18.
Jesús es el acceso al Padre. Y lo que tú haces a través de ese bautismo es el acceso a la presencia del Señor. Porque cuando el Señor ya te da hasta la palabra para que tú se la digas a otro, es Él mismo el que te la da. Y ya no eres una espectadora de lo que a otro le pasa. Y es que uno, si tú quieres algo diferente, tienes que estar en un lugar diferente. Y ya vas a ver que ya no vas a ser una espectadora, sino vas a experimentar el poder del Señor mientras te mantengas allí. Y eso es lo que nosotros queremos con la iglesia, que cada uno viva esto. Mira, yo me acuerdo de la calle Azusa. En la calle Azusa, cuando la persona llegaba a la iglesia, los nuevos, los mandaban 3 días en ayuno, hasta que recibieran la presencia del Espíritu Santo. Los encerraban y gente imponiéndole las manos, unos líderes tremendos, y hasta que ¡puf! Bajaba el Espíritu. Y el nuevo terminaba y hablaba en lengua. Y no significa que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu de Dios, no. Pero el Espíritu caía sobre las personas. ¿Por qué? Porque yo lo digo con toda humildad. Yo era cristiano y mis primeros 10 años yo no conocía el Espíritu Santo. Porque en la iglesia a la cual yo iba, no me hablaban de Él. A los 10 años de ser cristiano fue que el Espíritu Santo me bautizó. Y uno es el que hace que Él los bautice y venga a nuestra vida. Pese a que uno va a la iglesia, pese a uno puede que no se manifieste. Entonces uno tiene que ser ese imán que atraiga el cielo a la vida de uno. Amén. Amén. Entonces damos por terminado. Y vamos a orar por las ofrendas, por favor, Daniela. Padre Celestial, en esta noche venimos ante tu presencia con un corazón